Queridos teófilos, queridas teófilas, vamos a repasar entonces las grandes preguntas de esta materia de Teología 3. Vuelvo a insistir, él o la que quiera puede hacer una gran red conceptual a partir de lo que voy recordando, más lo que tienen escritos en los trabajos que hemos ido corrigiendo y haciendo juntos. De esta forma tendrán un gran compendio, una gran síntesis, un gran diccionario, si quieren llamarlo de alguna manera, de los principales conceptos y de las relaciones que tienen estos conceptos entre sí, ¿no? Con el gran tema de la Teología 3 que es la Iglesia. Voy a abrir entonces una vez más, como estábamos en el video pasado, el programa y vamos a ir recorriendo los punto por punto. La primera gran pregunta que teníamos para responder del programa tiene que ver con qué es la Iglesia. Y para poder responder qué es la Iglesia, que básicamente como objetivo es una realidad humana que hunde sus raíces en lo divino. Es una realidad que se mueve en el orden de lo temporal, pero a su vez también hunde sus raíces, encuentra su fundamento, brota desde el orden de lo sobrenatural o lo divino. Encuentra sus raíces en Dios. Para responder esta gran pregunta vimos tres unidades: la Iglesia en el designio de Dios, la realidad de la Iglesia y las características de la Iglesia. Recorriendo estas tres unidades pudimos encontrar los principales conceptos, las principales ideas, categorías, para poder responder la pregunta ¿qué es la Iglesia? Que en el fondo esta pregunta se nos va a traspasar a la siguiente unidad que vimos, o la segunda gran pregunta que vimos, mejor dicho, que es ¿quiénes son parte de la Iglesia? Esta pregunta de qué es la Iglesia en el fondo es medio tramposa o ambigua, porque en realidad la Iglesia no es una cosa, sino que es una comunidad de personas, ¿no? Personas humanas y las personas divinas en comunión. Cristo su cabeza y el pueblo de Dios su cuerpo. Empezamos el año recorriendo los nombres que tenía esta iglesia y las imágenes que se daba a sí misma. De hecho, vimos tres grandes imágenes con las que la iglesia se iba a autodefinir: como pueblo de Dios, como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo, mejor dicho, más que de Dios, y templo del Espíritu Santo. Ahora voy a pasar específicamente a esto, pero para que encuentren la relación entre la unidad 1 y la unidad 2. Esta iglesia, que en realidad de nosotros viene de la palabra eclesia o eclesía, que hace referencia a una comunidad de convocados, un conjunto de personas convocados, una asamblea de convocados por Dios, se define a sí mismo desde una perspectiva con imágenes comunitarias. Estas imágenes comunitarias justamente son las del pueblo, las del cuerpo y las del templo. La iglesia es una comunidad. De la misma manera que un pueblo es una comunidad, que el cuerpo tiene un montón de elementos relacionados entre sí que pueden entenderse como una comunidad, que el templo es un conjunto de ladrillo, de piedra, de elementos de construcción puestos de tal forma que se mantiene en una misma unidad, y puede decir uno entonces que hay una comunidad de elementos de forma analógica. Bueno, de esta manera entonces la iglesia se define a sí misma como una comunidad con distintas imágenes que expresan esa dimensión comunitaria. Vimos que el origen de la iglesia, vimos en el primero de los videos, si no recuerdo mal, que hicimos ya en cuarentena, dividimos como las fases de la iglesia en 5 grandes según el catecismo de la Iglesia Católica, pero en realidad cuando uno recorre la historia de la salvación, que fue en ese trabajo que tuvieron que hacer con las distintas etapas, que eran 12 etapas si no recuerdo mal, fuimos viendo que en realidad, si bien estaba prefigurada la iglesia en la creación del mundo, uno tiene como una suerte de inicio con el llamado de Dios a
el patriarca Abraham. Con Abraham Dios empieza una serie de promesas de una tierra, promesa de una descendencia, promesa de bienestar, promesa de ser bendición para todas las demás naciones del mundo a través de toda la historia. Es ese caminar que surge con Abraham, que empieza a salir dejando su casa paterna y su casa materna sin ningún tipo de seguridad de lo que le decía este Dios, a confiar en él y a lanzarse a este proyecto de salvación, de plenitud que Dios tenía para mostrarle. Vimos que el origen, la fundación de la iglesia estaba entonces en torno a esta gran figura de Abraham, esos primeros años y esas figuras de los patriarcas, que la misión de la iglesia entonces no era otra que continuar la misión de Cristo, que es el cumplimiento de todas esas promesas. Si bien vimos cuando estaban esas 12 etapas de la iglesia, la última o la anteúltima tenía que ver con Jesús y la última con la iglesia como la conocemos hoy, ¿no? Impulsada por el Espíritu. Pero todas esas etapas anteriores a Jesús fueron como la gran preparación donde Dios fue dando como promesas y parcialmente las fue cumpliendo hasta que en Jesús, su palabra, todo lo que tenía para decir fue dicho, cumpliendo todas sus promesas hasta venciendo al gran último enemigo de la humanidad, que era la muerte. De esa manera encontramos que si Jesús vino a cumplir todas las promesas del Padre y de alguna manera Jesús manda o lanza a la iglesia la misión, entonces la iglesia no tiene otra misión que continuar el obrar de Jesús, el expandir a todas las poblaciones de la historia las promesas que Dios nos garantizó y cumplió en Jesús de Nazaret. Cuando vimos también que la iglesia era un misterio, referimos justamente a esta doble dimensión. Por un lado tiene una dimensión humana, una dimensión temporal, una dimensión institucional, y por eso uno dice yo voy a la iglesia o participo de la iglesia o la iglesia dice tal cosa, pero a su vez también esta iglesia guarda una relación como una obra de arte, guarda con su pintor. Toda obra de arte, por ejemplo, tiene como una característica de su pintor, una escultura del escultor y así sucesivamente. Lo mismo pasa con la iglesia, tiene como el signo de Dios, tiene como la marca de Dios y hunde sus raíces en Dios. La santidad de la iglesia no le viene porque sus miembros hacen cosas buenas o cosas santas, sino porque el mismo Dios es quien la mueve desde adentro. La iglesia hunde sus raíces, hunde sus fuentes, le viene la vida de Dios. De hecho, uno pasa a formar parte de la iglesia por el Espíritu Santo. O sea, es el mismo Espíritu Santo el que moviendo a los fieles, el que haciéndonos ingresar a la iglesia, mueve la iglesia desde adentro, con todas las luces y sombras que como humanos le vamos poniendo al accionar de Dios. Habiendo entendido que la iglesia es una comunidad de personas que es convocada por Dios para una misión particular, después de Cristo esta iglesia está lanzada a extender, a predicar esta buena noticia de que en Cristo se cumplen todas las promesas y que Cristo se quedó con nosotros hasta el fin de los tiempos. Tenemos también que la iglesia se definía a sí misma con estas tres imágenes que dijimos al principio. La iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como cuerpo de Cristo y la iglesia como templo del Espíritu Santo.
Las tres imágenes, tienen esta connotación de comunidad, de unidad en la pluralidad, una unidad plural o una pluralidad que se termina unificando sin perder la diversidad, ¿no? Es esta idea de que lo uno y lo múltiple se mantienen en tensión constante, ¿no? Se retroalimentan sin vencerse o aniquilarse uno al otro. Puede haber unidad y puede haber pluralidad, y puede haber pluralidad y puede haber unidad igual. Obviamente que estas imágenes, estos símbolos, nos van a hablar de la iglesia de forma distinta. No es lo mismo lo que nos va a manifestar la imagen de pueblo de Dios acerca de la iglesia que la imagen del templo del Espíritu Santo acerca de esta iglesia o reunión de convocados. Lo importante del pueblo de Dios es que nos marca que como todo pueblo tiene una historia que va recorriendo ese pueblo, un pueblo que se va dando leyes, que se va regulando, que va descubriendo la forma de gobernarse, un pueblo donde son todos iguales con funciones desiguales. Si bien son todos iguales en dignidad, los laicos, los clérigos, desde el Papa o el obispo de cualquier diócesis del mundo, hasta cualquier fiel que participa de cualquier capilla del planeta Tierra. A su vez también tenemos que la Iglesia se describe a sí misma como cuerpo de Cristo. Es decir, de la misma forma, tomando esta imagen de Pablo, de la primera carta a los Corintios, de la misma forma que el cuerpo tiene muchos órganos y cada órgano cumple una función específica, no es la misma la función que cumple el corazón que el hígado, ni que el riñón, ni que la piel, entonces de la misma manera pasa con la iglesia. Es una comunidad donde cada miembro va cumpliendo una determinada misión, como si fuéramos células de distintos órganos, por así decirlo, pero todos formamos parte del mismo cuerpo. Lo interesante de esto es que nos muestra que de la misma manera que cuando nuestro cuerpo se enferma, por más que se haya enfermado una parte, se enferma la totalidad. Y cuando nos sentimos bien por hacer algo, está contento, feliz, rebosante todo nuestro cuerpo, de la misma manera pasa eso en la iglesia, o así debería pasar. Cuando hablamos de templo del Espíritu Santo, un templo es el lugar de encuentro con Dios. Es el lugar donde Dios habita en la imagen popular. Justamente la iglesia, esta comunidad que son personas, no es en los ladrillos, sino que son personas. Los ladrillos no son iglesias, sino que son expresión de esta comunidad que necesita un lugar para poder establecerse y encontrarse, pero no, la iglesia propiamente dicha es la comunidad que asiste a ese edificio particular que llamamos parroquia, capilla o basílica o cualquier otra forma. ¿Cuál es entonces una comunidad donde habita Dios? La iglesia es aquella comunidad que se siente asistida y movida por el Espíritu Santo. O por lo menos así debe ser. Y por más que a simple vista no lo veamos, no podemos negar que Dios sigue asistiendo a su iglesia de alguna manera que él quizás solo entiende y ve. Pero la iglesia, vuelvo a insistir, se encuentra dinamizada por el Espíritu Santo. Es el lugar de encuentro de la humanidad con Dios. Pero no porque va a un templo, sino porque se encuentra con personas de carne y hueso asistidas y movidas por el Espíritu Santo. Obviamente que esta iglesia, va a decir el catecismo de la Iglesia Católica, se puede distinguir en tres dimensiones, ¿no? No piensen en dimensiones como dimensiones de lo desconocido, como tres iglesias o fases de la iglesia, pero que es la misma comunidad, ¿no? Tenemos la iglesia celestial o beatífica, es aquella que está compuesta por aquellos que ya se encuentran viviendo el estado de cielo, que fue lo que vimos en la última unidad.
Está también la iglesia purgante, es decir, aquellos que se encuentran en el purgatorio, lo que también vimos en la última unidad. Vuelvo a insistir, hablo como si fueran lugares, el cielo, la tierra y el infierno, el purgatorio, como para que se entienda. En realidad son estados del alma, ¿no? Después de la historia, en lo metahistórico, después de nuestra muerte, no existe el tiempo y el espacio aparentemente. Y a su vez también está la iglesia terrena, ¿no? La iglesia temporal, donde estamos nosotros viviendo como miembros de esa iglesia, como bautizados. Pero es la misma iglesia. Por eso la iglesia temporal reza por los que se encuentran en estado de purgatorio o purgantes, y a su vez también pide la intercesión de aquellos que se encuentran en la iglesia celestial, los santos, la Virgen María, para que junto con Jesús, orándole a Jesús, a la oración de Jesús, oren al Padre por lo que le estamos pidiendo, ¿no? A su vez también terminamos esta primer pregunta de qué es la iglesia, entendiendo ya que es un misterio, que después es una institución que está al servicio de ese misterio, que comenzó con Abraham, que implica promesas, que esas promesas se cumplieron con Jesús, que la misión de la iglesia es extender el anuncio de esas promesas y ofrecer el cumplimiento de esas promesas a la humanidad, que se describe a sí misma como un pueblo, como un cuerpo, como un templo, y que a su vez también pasa o excede el orden de lo temporal. No es la iglesia solamente que las personas que están, sino que hay santos y hay personas en estado de purgatorio. Esta primera pregunta la terminamos con 4 características de la iglesia, 4 características de ser comunidad, de relacionarnos entre sí como miembros de esta iglesia. Y estas son: la iglesia es una, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. Que cuando vimos esto, intenté enfatizar que la iglesia, al ser una comunidad, estas 4 características implican 4 modos de ser o 4 modos de estar siendo de la iglesia. Implican modos de relacionarse de los miembros de la iglesia entre sí. La iglesia es una, más allá de que sea la iglesia purgante, la iglesia temporal, la iglesia celestial. Es una, más allá que en el orden de lo temporal haya distintas liturgias. No es lo mismo la liturgia bizantina, la liturgia ortodoxa que la liturgia latina. Es la misma la iglesia que está en Roma, que la que está en Quilmes, que la que está en Estados Unidos. Digo, es una más allá de la geografía, ¿no? Lo uno no le viene por la geografía, sino por este mismo espíritu que es el fundamento de esa unidad de la iglesia, ¿no? Es uno el Salvador, es uno el espíritu que nos une al Salvador. Es una la iglesia como Dios, a pesar de ser 3 personas, es un solo Dios, ¿no? Ahí encontramos en estas 4 características la insignia de Dios. De la misma manera que un cuadro, una obra de arte, una obra de arquitectura tiene la impronta de su arquitecto o de su pintor, en el caso de una obra de arte, lo mismo va a tener la impronta de la iglesia. Y si podemos predicar que la iglesia es una, santa, católica, apostólica, podemos hacerlo porque de alguna manera, análogamente, en algo se parece y en mucho se distingue, Dios también es uno, santo, católico y apostólico. Digo análogo porque no es lo mismo. La iglesia, donde Dios es uno, justamente en que es un solo Dios con 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero uno dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no dice en los nombres de ta, ta y ta. ¿Sí? La iglesia es santa, santidad que no le viene por las obras de los que participamos y somos parte de esta iglesia, sino por este mismo Espíritu que actúa a través de sus fieles, impulsando y moviendo la iglesia.
La característica santa le viene de la santidad de Dios, ¿no? La iglesia tiene la misión de santificar, a su vez también a la humanidad, de ser bendición para todas las naciones, como aquella promesa que Dios le había hecho en un principio al patriarca Abraham. La iglesia es católica, es decir, es universal, es para todos, no excluye, sino incluye. Dios quiere que todas las personas, los seres humanos, se salven. Y por lo tanto, en ese sentido la iglesia es católica, ¿no? Es para todos, es una comunidad que integra a todos, que no excluye. A su vez también la iglesia es apostólica, significa enviado, el apóstol es el enviado. Es apostólica porque está fundada sobre los 12 apóstoles, sobre este grupo que Jesús convocó en su momento, poniendo a Pedro como cabeza de ese grupo, lo que hoy sería el Papa y los obispos. Y a su vez también porque la iglesia es enviada a predicar justamente el Evangelio en sentido católico, en sentido universal a toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, estas son las 4 características. Y es apostólica justamente porque Dios, el Padre, envía a su Hijo y al Espíritu a esta humanidad, ¿no? El Padre y el Hijo envían al Espíritu, el Padre envió al Hijo a la humanidad. Con estas 3 unidades pudimos dar un cierre entonces en el programa a la pregunta de ¿qué es la iglesia? Lo interesante es que puedan poner esa pregunta en un cuadro, en una red conceptual y de alguna manera intenten empezar a conectar las 3 unidades y los conceptos de estas 3 unidades. Por ejemplo, las imágenes de la iglesia son las del pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Las promesas se cumplen en Jesús, que uno pasa a formar parte de esta iglesia por el bautismo, que el misterio en realidad es que significa que está enraizada en Dios y por lo tanto es el mismo Espíritu Santo el que obra y por eso es santa, por eso es una. Es enviada y por eso es apostólica. Tiene la misión de la iglesia es anunciar el evangelio y en este sentido es apostólica. Bueno, ir tejiendo las relaciones de los contenidos. Es un cuerpo, es un pueblo que tiene una dimensión purgante, una dimensión celestial o beatífica y una dimensión temporal. En tanto es temporal también puede ser dicha como un pueblo. Pero no sé, irle buscando las relaciones a los contenidos entre sí. Cortamos este video acá, paso entonces a la siguiente pregunta, es que ¿quiénes forman parte de esta iglesia? Nos vemos en el próximo video.